Sin mayor preámbulo, vamos a dejar en uso la palabra al señor magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Muchas gracias. Bueno, ante todo mi saludo a las autoridades de esta prestigiosa universidad que hoy nos acoge, en la representación del señor rector y del señor decano de la Facultad de Derecho. Y que antes de que me compute el doctor Ulloa mis minutos, le pediré un minuto para saludar, en todo caso, a todos ustedes. Pues yo me siento en casa porque en principio soy huancaíno y en segundo lugar he sido profesor aquí en la Universidad Peruana de los Andes, en esta facultad, en algún tiempo, y he sido la primera universidad en la que he enseñado, ¿no? Luego después ya no me han invitado y por eso no he venido. Pero siempre recuerdo con mucha emoción cada vez que me invita Doris, estamos aquí presentes. Doris siempre me ha invitado a varios eventos y también a algunas fiestas de promoción que han estado muy buenas, en realidad, ¿no? Siempre ha sido madrina ella, ¿no? Y bueno, pues hemos zapateado duro. Así que siempre los mejores gratos y recuerdos para Huancayo, para la región. Yendo al tema que nos toca, en efecto, ¿no? Esta es una constitución que en algún momento formulé un análisis desde una perspectiva de la película de Brad Pitt, El extraño caso de Benjamin Button. ¿Recuerdan esa película? Sí. Es decir, la Constitución del 93 es un extraño caso. Es un extraño caso porque nace autoritaria, como Benjamin Button nace viejo, y luego con el paso del tiempo se hace democrática la Constitución, como Benjamin Button se hace joven. Entonces es un extraño caso. Hemos tenido 12 constituciones, y de las 12 constituciones, pese a que esta Constitución se le cuestiona tanto, ya se ha convertido en la tercera Constitución más larga. Y de manera operativa diríamos que ya en la segunda, ¿no? Porque la Constitución de 1860 tuvo un interregno en el 67 y luego con la guerra con Chile. Entonces, esta es una Constitución bastante interesante desde esa perspectiva. Se dicen muchas cosas, primero que es espuria, ¿no? Pero en realidad la Constitución del 79 fue también una convocatoria del gobierno militar. Por eso es que Belaúnde no quiso participar porque consideró que la convocatoria era autoritaria y era antidemocrática. Y es por eso que Belaúnde no participa ni su grupo dentro de este proceso constituyente del 79. Y los constituyentes de izquierda no firmaron la Constitución del 79, porque dijeron que era una constitución que al final era un pacto proimperialista entre el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano. Paradojas de la historia, 20 años después, líderes de la izquierda clamaban el retorno a la Constitución del 79. Y en realidad las constituciones, si ustedes ven a lo largo de la génesis, salvo la Constitución de 1828, todas son fruto de golpes de Estado o quiebres democráticos, porque en realidad ese es el gran problema del poder constituyente originario, y que desde el punto de vista de la teoría constitucional es que se plantea que las constituciones deban modificarse por la vía formal que establece una constitución, para evitar el impacto de lo que significa una invocación al poder constituyente originario y que éste pueda hacer una nueva constitución, porque se trata de la ruptura del orden democrático. Visto así, desde esta perspectiva, en realidad, decíamos también que esta es una constitución que sí realmente resulta interesante y es normativa. Y les voy a decir por qué, ¿no? Brevemente y rápidamente, ¿no? En principio porque en realidad la lectura de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, ya no es como hace 20, 30 años atrás. Hace 20, 30 años atrás los derechos humanos tenían que estar consagrados en un texto constitucional. Hoy en día no se requiere esa fórmula. De hecho, con el surgimiento del Tribunal Constitucional y los tribunales internacionales, sobre todo desde el periodo de entreguerras, todo esto ha cambiado. Entonces vivimos en una comunidad de intérpretes. Todos los intérpretes permanentemente van dinamizando el cuadro de derechos de la Constitución. Entonces lo que está en la Constitución no son todos los derechos fundamentales. Entonces, no son todos los derechos, no se requieren. Es más, recuerdo que el presidente Castillo decía: la Constitución es el derecho a la salud, pero en la sentencia del caso de Alelía Sanca Mesa del año 2003, el Tribunal Constitucional dijo así expresamente que la salud es un derecho fundamental.
Entonces el tribunal, que es un intérprete supremo, uno de la comunidad de intérpretes, la doctora Doris Cajincho ahora es una intérprete también, porque es juez constitucional. Ustedes son intérpretes, los profesores también, o sea, vivimos en una comunidad de intérpretes cada uno dentro de un nivel de vinculación, pero lo cierto es que vivimos en un modelo distinto. Fíjense ustedes que una de las constituciones que tiene más derechos incorporados en la Constitución en la actualidad en América Latina, ¿saben qué país es? ¿Qué país creen que es? Venezuela. Venezuela. ¿Y ustedes creen que en Venezuela hay derechos fundamentales? En consecuencia, fíjense que en estos últimos 20, 30 años, la dinámica de los derechos a partir de la cláusula de los derechos no enumerados que está contemplado en el artículo 3 de la Constitución y la disposición cuarta final que reconoce la constitucionalidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ha hecho que la Constitución en materia de derechos sea muy amplia, muy amplia. Hoy en día tenemos, solamente para los que me recuerdo, derecho a la verdad, derecho a la consulta previa. Acabamos de aprobar una sentencia en el Tribunal Constitucional que estamos aprobando la configuración de un nuevo derecho, derecho a la participación de las comunidades campesinas y nativas en el proceso de toma de decisiones del Estado en materia de inversión en sus territorios. Derecho a la verdad, derecho a la salud mental, que tampoco está contemplado en la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional la ha reconocido. Estamos hablando, en alguna sentencia hemos hablado, por ejemplo, del derecho, los derechos sociales mínimos. ¿Qué significan los derechos sociales mínimos? Que todo ciudadano en el Perú, en pleno siglo XXI, tiene que tener un mínimo de agua, de luz y de internet. Un mínimo. Un mínimo. Porque es inconcebible que en una sociedad del siglo XXI un ciudadano viva sin agua potable, sin luz, para poder, que los niños estudien y sin internet. En consecuencia, el tribunal ha dictado una sentencia interesante, pero todavía no se ha configurado. Es un pequeño aporte que en el tiempo esperemos que se consolide, porque creo que lo más importante en un modelo constitucional en la actualidad es la vigencia de los derechos sociales, los derechos de prestación, los derechos para buscar el equilibrio y la justicia igualitaria o igualitarista, buscar que todos, no convalidar las injusticias, sino todo lo contrario, hacer que haya un modelo en el cual haya un equilibrio y que te permita una afirmación de derechos fundamentales a todo nivel. Y para ello considero, ¿tengo todavía un tiempito? Sí, por favor. Y para ello considero que el problema del asunto de la Constitución está en lo que Gargarella denomina la sala de máquinas de la Constitución. Y lo que quien habla, pues tratando de hacerlo más acriolladamente, le ha titulado el cuarto de máquinas de la Constitución. ¿Qué es el cuarto de máquinas de la Constitución? Son los poderes del Estado. Si tenemos poderes del Estado que permiten que haya la sustracción de 20.000 millones de soles anuales, ¿cómo implementamos el derecho a la salud? ¿Cómo hacemos hospitales? ¿Cómo implementamos energía eléctrica? Si todos los años hay un robo de 20.000 millones de soles, datos de Contraloría. Si el Poder Judicial no pasa o mantiene esos niveles de resolución de casos que van, casos sociales, pensiones por invalidez profesional, 4 años de un minero. Al Tribunal Constitucional en amparo, porque al final no le resuelve el caso. Si seguimos teniendo esos niveles de esa máquina que se llama el Poder Judicial, que te produce una sentencia después de 10, 15 años, en realidad, ¿de qué valen los derechos? ¿De qué vale tener una larga lista de derechos si las máquinas no funcionan? Si tenemos un parlamento que no legisla sobre temas importantes como la educación, como la redistribución de las regalías mineras, como el canon, como la propiedad comunal, etcétera, y se pone a legislar sobre la declaración del Día del Pollo a la Brasa, esa máquina no funciona. ¿De qué valen los derechos si los incorporamos? ¿Correcto? Si tenemos un poder ejecutivo que al final un ministro que con título rimbombante finalmente no tiene capacidad para hacer gestión pública, que se le escapan los prófugos, que finalmente no tiene capacidad para poder, ¿se acuerdan de la reconstrucción con cambios? Yo soy profesor en Trujillo hace 5 años. Voy todos los fines de semana a Trujillo. Desde que no me invitaron de la UPLA, me tuve que ir a Trujillo.
Es increíble. Hace 5 o 6 años hay autoridad de reconstrucción con cambios y las pistas están llenas de hueco. Parece que hubieran bombardeado la ciudad. Entonces, si no tenemos una capacidad ejecutiva para gobernar, entonces tampoco podemos hablar de los derechos. Entonces yo creo que el gran problema que debemos empezar a pensar, a analizar en estos cónclaves, porque al final, como diría Boneira, ¿no?, a veces las reformas se hacen de arriba abajo, pero cuando la autoridad es incapaz de hacerla, tienen que hacerse de abajo para arriba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar que en realidad el gran fundamento o el gran debate constitucional tiene que ser en la reforma de las máquinas de poder. Es como un avión, todo tiene que funcionar perfecto. Las máquinas de poder tienen que funcionar de manera calibrada a la perfección. No puede fallar una máquina, porque es la única manera de poder atender los derechos sociales. Pensiones, FONAPU, trabajadores pesqueros, bonos de asignación a los profesores. Necesitamos máquinas de poder. Y creo que allí es el punto central para un proceso de reforma constitucional y que haría bien que empecemos a debatir ese tema de manera sistemática. Muchas gracias. Excelente participación del señor magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe. Voy a resumir su intervención en lo siguiente. De nada valen los derechos fundamentales si es que el cuarto de máquinas de la Constitución y quienes lo ejecutan no funcionan. Es decir, lo que él está buscando es que el texto constitucional funcione en la realidad a través de este cuarto de máquinas, a través de esta estructura gubernamental y que se diseña en la propia Constitución de 1993, donde se le da sus prerrogativas, competencias y facultades a las diferentes instituciones, a los diferentes estamentos de gobierno. Dicho ello, vamos a continuar. Se le va a ceder el uso de la palabra a la profesora de casa, a la doctora Doris